¿Alguna vez hemos pensado en una obligación, como una deuda o un contrato, no como algo estático, sino más bien como algo vivo, algo que tiene un ciclo de vida? Nace, se desarrolla, a veces cambia de manos y al final se extingue. Pues bien, hoy vamos a hacer precisamente eso, un recorrido por el fascinante viaje de las obligaciones legales, desde cómo se mueven hasta cómo llegan a su fin. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, una visión general de ese ciclo. Después, nos meteremos de lleno en cómo viajan las obligaciones de una persona a otra. Luego, exploraremos las dos grandes maneras en que se acaban, por un acuerdo entre las partes o por efecto de la ley y otras circunstancias. Y cerraremos con unas conclusiones prácticas para atarlo todo. ¡Vamos a ello! Muy bien, para que estemos en la misma página, ¿qué es una obligación en términos legales? Es básicamente ese vínculo jurídico que nos obliga a dar, hacer o no hacer algo. Pero lo importante es que este vínculo no es para siempre. Tiene un ciclo de vida con dos fases clave que vamos a analizar hoy. La transmisión, que es su movimiento, y la extinción, que es su final. Empecemos con la fase más dinámica, la más viva, la transmisión. Lejos de ser algo fijo, las obligaciones se mueven, y mucho. Tanto el derecho a cobrar una deuda como el deber de pagarla pueden transferirse. Este movimiento es, de hecho, el corazón de gran parte del mundo financiero y de los contratos que vemos cada día. El primer mecanismo es la cesión de créditos. A ver, la forma más sencilla de entenderlo es como si el acreedor vendiera un pagaré. El artículo 384 del Código Civil lo deja clarísimo. El acreedor puede transferir su derecho a cobrar a un tercero. Y aquí viene el detalle más interesante, y es que no necesita el permiso del deudor para hacerlo. El crédito es un activo del acreedor, y como cualquier activo puede ponerlo a circular. Ahora, ojo, el proceso es clave para que esto funcione. No basta con un acuerdo privado entre el viejo y el nuevo acreedor. Para que la cesión le afecte al deudor, el artículo 389 exige un paso fundamental. Hay que notificárselo, o que él la acepte. Y aquí viene la regla de oro del artículo 390. Si un acreedor, digamos poco honesto, le cede el mismo crédito a varias personas, ¿quién cobra? Pues el primero que le notifica al deudor. Así de simple. Es una carrera, y la notificación es la línea de meta. Y ahora demos la vuelta a la tortilla. Aquí no se transfiere el derecho a cobrar, sino el deber de pagar. Esto se llama asunción de deuda, y viene en dos modalidades, delegación y expromisión. La diferencia clave se reduce a una sola pregunta: ¿quién inicia el cambio? En la delegación, según el artículo 395, es el deudor original el que busca y propone un sustituto. En cambio, en la expromisión, como dice el artículo 398, un tercero aparece por iniciativa propia y le dice al acreedor: tranquilo, yo me hago cargo. Y un punto vital en ambos casos: el deudor original no se libera de la deuda a menos que el acreedor diga explícitamente que sí. Perfecto. Ya hemos visto cómo viajan las obligaciones. Ahora veamos cómo mueren, cómo se terminan. La primera gran categoría de causas de extinción es la que depende de la voluntad de las partes, ya sea cumpliendo con lo pactado o llegando a nuevos acuerdos que le ponen punto final. El modo más obvio, más natural de extinguir una obligación es simplemente cumplirla. El artículo 351 lo pone como la causa principal. El deudor paga lo que debe, entrega la cosa o hace el servicio. La deuda se salda, el vínculo desaparece. Es el final feliz y lógico de toda esta historia. Pero, ¿qué pasa si las partes quieren hacer un borrón y cuenta nueva? Para eso está la novación. Pensemos en ello como un reinicio de la relación. Según el artículo 352, no se trata de modificar la obligación antigua, sino de matarla y reemplazarla por una completamente nueva, con un objeto o una causa diferente. La obligación original se extingue para que nazca otra. Y para que no haya confusiones, la ley es muy estricta aquí. El artículo 353 nos advierte que la intención de novar tiene que ser clarísima, sin lugar a dudas. Por ejemplo, dar más plazo para pagar, firmar un papel que reconoce la misma deuda o hacer algún otro cambio menor, eso no es novación. Son simples ajustes, no ese reinicio total del que hablábamos. Dentro de los acuerdos hay una opción bastante radical: la remisión. Dicho en otras palabras, el perdón de la deuda. El artículo 358 lo define como un acto de pura generosidad, donde el acreedor, voluntariamente, renuncia a su derecho a cobrar. En cuanto se lo comunica al deudor, la obligación se extingue. Es básicamente el acreedor diciendo: déjalo estar, no me debes nada. Bueno, ahora entramos en un terreno diferente.
Aquí, la extinción no viene de un acuerdo nuevo, sino de situaciones concretas que por mandato de la ley disuelven la obligación de forma automática. Son soluciones que la propia ley impone. La compensación es un mecanismo de pura lógica económica. El artículo 363 lo explica de maravilla. Si dos personas se deben dinero mutuamente, las deudas se anulan hasta donde alcance la más pequeña. O sea, si yo te debo 1,000 y tú a mí me debes 800, en lugar de hacer 2 pagos, la ley lo simplifica todo. La única obligación que queda es que yo te pague 200. Es una solución automática y muy eficiente. Pero cuidado, esta magia legal no se aplica a cualquier deuda cruzada. El artículo 366 impone 3 condiciones muy estrictas. Ambas deudas tienen que ser de dinero o de cosas parecidas de la misma calidad. Tienen que ser líquidas, o sea que se sepa exactamente cuánto es. Y por último, tienen que ser exigibles, es decir, que el plazo para pagarlas ya haya vencido. Si no se cumplen estas 3 cosas, no hay compensación automática. Y llegamos a la figura que es, quizá, la más curiosa de todas: la confusión. El artículo 376 nos dice que la obligación se extingue cuando en una misma persona se juntan las figuras de acreedor y deudor. El ejemplo clásico es este: un hijo le debe dinero a su padre. El padre fallece y el hijo es su único heredero. De repente, el hijo es deudor de una herencia de la que él mismo es acreedor. Como es lógicamente imposible deberse dinero a uno mismo, la ley, con muy buen criterio, dice: se acabó, la deuda se extingue. ¿Y qué ocurre si cumplir se vuelve imposible por algo que está fuera del control del deudor? Aquí la ley distingue muy bien. El artículo 379 nos dice que si la imposibilidad es definitiva, imaginemos un pianista que tiene que dar un concierto y pierde las manos en un accidente, la obligación se extingue y punto. En cambio, el artículo 380 aclara que si es algo temporal, el pianista se rompe un dedo y necesita un mes para recuperarse, la obligación no muere, solo se suspende, y el deudor no es responsable por ese retraso. Muy bien, pues con esto hemos completado todo el ciclo de vida de la obligación. Entender estos mecanismos no es un ejercicio teórico, para nada. Es una herramienta fundamental para redactar contratos más inteligentes, para defenderse en un juicio o simplemente para la planificación financiera de cualquier empresa o persona. A modo de resumen, ¿con qué ideas clave nos quedamos? Primera, las obligaciones no son estáticas, se mueven. Los créditos se ceden y las deudas se asumen. Segunda, se extinguen por acuerdo, ya sea pagando, que es lo ideal, reemplazando la deuda por una nueva o perdonándola. Tercera, la ley también actúa y las extingue de forma automática, en casos muy concretos como las deudas mutuas. Y el gran recordatorio práctico: en la cesión de créditos, la notificación al deudor es la pieza que lo define absolutamente todo. Para terminar, les dejo una pregunta para reflexionar. De todos estos modos de extinción que hemos visto, ¿cuál dirían que presenta los mayores riesgos para un acreedor? ¿Será la novación, que mata su crédito original para crear uno nuevo, quizá menos seguro? ¿O la imposibilidad, que puede dejarlo sin nada que cobrar? Pensar en ello nos obliga a ver la estrategia que hay detrás de cada obligación. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.